Hola, yo soy Marigold. Y yo, Jago Avenger. Somos del Estado de México Y todos somos Hunters. Porque ustedes lo pidieron, nos vamos de cacería. Ya llegamos, hoy va a ser un día especial porque va a ser algo nuevo en el canal. Es una cacería, pero la persona que atesoró lo que van a ver ahorita no se encuentra en México. Nos van a abrir sus papás y bueno, creo que la negociación va a ser por vía videollamada. Nos estamos modernizando mucho en este rollo de las cacerías y me encanta que me acompañen en eso. Pues estoy súper ansioso de ver qué van a sacar y ver qué guardaron aquí por tantos años. Síganme. ¿Qué creen que vaya a ser? Vayan adivinando por ahí. Buenas. Hola. ¿Cómo está, linda? Rodrigo. Me Vengo dijo aquí Arturo ya que con ibas todo. a venir. Sí, Claro que vengo sí. aquí con todos mis seguidores, ¿eh? Me parece muy bien. Adelante. por Ya favor. habíamos preguntado si se podía grabar desde que hablamos con Arturo, así que aunque no esté aquí presente, pues muchísimas gracias y con permiso, ¿eh? Obvio, pase, pase. Él nos puso en contacto con sus papás, que bueno, gracias a ellos fue que se atesoró yo creo que esto por tantos añitos. Yo ya más o menos sé qué me va a mostrar, pero para ellos es sorpresa. Sí. Entonces Por favor. la acompaño por ahí. Adelante, adelante. Buenas, permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hacen mucho gusto, Arturo Hurtado. Ándele, pero ya me lo tienen aquí listito, ¿eh? En charola de plata, casi, Charola casi. de plata. Wow, pero qué buen estado están las piezas. Cuénteme un poquito cómo fue que se guardó esto por tantos añitos. Desde pequeño él empezó a coleccionar juguetes, pues los pedía a los reyes. Esto, lo de la Guerra de las Galaxias, los G.I. Joe. Claro, y se ve que los cuidaba porque están Sí. en un estado bastante Sí, sí, sí. bueno. Oiga, y también veo que le traían como de diferentes partes, ¿no? Porque veo piezas mexicanas, veo americanas. Sí, sí, los que no había aquí, todavía no había aquí y en Estados Unidos, entonces se los traías. Consentidón, entonces. Era el Arturo. sí. Y hay de todo, hay Thundercats, hay He-Man. Por acá vemos igual una versión bastante rarita que creo que es francesa. Igual viajaban así, le traían Sí, de de otras Europa partes. le traía a su abuelita cosas. En esa época era un poco difícil. ¿Se acuerdan de la palabra fayuca? Sí, La fayuca. ¿No? Exacto. Que a veces uno Famosa fayuca en se iba a los tianguis. en esos años. Exacto, o quien tenía suerte de que algún familiar viajara, pues podía tener algunas figuras que no había aquí en Sí, el país. que él preguntaba, no tienen no tengo quien vaya, tráiganmelo. Y sí. Hacía su lista, vean nomás. Muchas veces las mismas mamás son las que nos hacen botar las cosas. Ya no vas a querer eso porque necesito el espacio. O llegaba un primito y pues uno muy mona, ¿no? Ay, pues llévatelo, te lo regalo. No. Si por acá veo que también tiene otra selección. Vean aquí el pingüino de la marca Mego, años 70, en perfecto estado, con zapatitos, la gabardina, todo. Lo que fue Batman y Superman sí les dio batalla. Sí, eso es lo que más les gustaba, estos monitos. Vemos aquí Action Jackson, uno de Star Trek. Está muy bonito el esqueleto. Este mono me dijo, no mamá, le digo, oye hijo, está muy feo esto. Me dice, no, se te ocurre lavarlo, Es que sí, por el terciopelo lavar esto sería Sí, un que antes sacrilegio. No me laves ni me limpies nada. Como tú dices, se le podía quitar lo que... La pintura. Sí. Y veo que a algunos les faltan armitas. Es que primero estaba en un librero, después sí nos cambiamos y pues echa todo en caja, ya regresamos aquí y otra vez en caja hasta que él los pudo volver a acomodar en otro librero. Y le quitó las armas, y las puso en botecitos, pero pues No todas sobrevivieron. no todas están. La verdad es todo un mérito, que estén así. Ya no se encuentran coleccioncitas así de completas. Pues creo que no es todo, nos van a mostrar unas cositas más. A ver qué saca, ya me puso nervioso, Lo saqué y no lo pude volver a meter. Ok. Este es de Transformers. Wow, qué bonita pieza. Igual impecable, Sí, fíjate que ese se lo Hasta trajo a se mi siente mamá entalladito. también, y decía, yo no sé qué es esto, pero se me hace que le va a gustar a Arturito. Uy, un Dino Rider, mire. Y esto, pero sí hay unas piezas que sí se rompió con lo que, porque le dije, no, yo no la puedo detener, hijo, no sé cómo va esto. Sí, es que estos son de los juguetes más problemáticos porque vea, esto es muy endeble. Y duro también. Y vea cuántos accesorios trae el dinosaurio. Estos son de la serie de Dino Riders. ¿Cómo lo consentían a este niño, Aquí está la figura adentro. Déjenme nada más porque
Aquí Con ya- sumo cuidado. Ah, ahí trae otra figurita adentro, Sí, perfecto. Estos también, aquí tengo Ahí otro. trae otra. ¿Y esto también lo tiene en venta? Sí, me dijo que te lo enseñara. Es como toparse con cápsulas del tiempo, ¿no? Porque en el estado que están estas cosas, como poder viajar al pasado y me lo imagino a él guardándolas. Estos son los Uy, de- ¿qué trae por ahí? Lo de G.I. Joe. Qué bárbaro, lo voy a poner por aquí. Te vi en un video que estabas diciendo algo de una liguita. Es imposible, yo no lo pude Se arreglar. revienta con el Sí, tiempo, como que la sí. liga, el hule este se le Se va grada pudriendo, y se se va. Y truena. hay como sí. 6 que están Están las completos, ligas. pero le faltan las Sí, liguitas. esta es una joyita y sí, es muy común que salga así rotito. Traté de ponerle las armas así como él me dijo. Sí, a mí me dijo, llévate tus ahorros porque van a sacarte cosas diferentes. Unas piezas en sombra blanca. Ya llegó la ramada. Ándele, ahí están los vehículos. Y yo aquí estaba embobado viendo las figuras. ¿Y usted recuerda, por ejemplo, cuando le traía todo esto y él lo disfrutaba y jugaba en un rato? Cuéntenos alguna Sí, anécdota. pues es que si no era los fines de año que eran los reyes, la Navidad. Y se ponía a jugar cuando se los traían. Y yo salía mucho a la frontera. No, ya me imagino, él hacía su lista, ¿no? Sí. Fuera cual fuera el mes del año, le dice, ahora quiero este y este. Sí, andaba buscándolos y no Y la envidia de los amigos, me imagino, porque había cosas que aquí no existían y entonces llegar con esto a la escuela o jugar aquí con los vecinos era como, ¿de dónde te trajeron eso? Sí, sí, es cierto, sí, así es. Que también se daba mucho en esa época, la rapiña infantil. Invitabas a un amiguito y de repente, ¿y dónde está aquello, no? Sí, había que verlos porque de verdad había uno que sí, se le veían las bolsas así abultadas. Y decías tú, A la salida, a ver. allá, Aquí le trataron de arreglar con Yo un creo hilito de pan, ¿no? Como que le puso el alambrito ese del pan. Ah, Ajá. Y ahora ya es fácil arreglarlos. Y son de las pocas piezas que si le compras la liguita no se demeritan porque pasa muy seguido. Lo que los demerita un poco, por ejemplo, es estos que se vuelven amarillentos o muchas veces porque estuvieron mucho tiempo expuestos al sol. en el sol. Sí, Ajá. te digo que yo los tenía en un librero donde sí entraba el sol. Eso pudo influir mucho en la liga porque la reseca y la Sí, revienta. y ¿sí? revienta las... Porque estos tienen ligas también, pero se ve que estos estuvieron como guardados más tiempo. Como estaban más grandes, eso los metía en una caja. Este es todo un espectáculo que salga completo. Y más sin romperse. Es muy endeble. Que me decía medio, ponle mamá. No, le digo, es que no tengo ni idea, ¿no? No, y mejor así. A mí no me ¿Cómo entra? gusta cuando veo una colección, por ejemplo, y que ya llegas y ya la ves pegada así con el clásico cola loca con bicarbonato y esas cosas. Sí, dices se tú. demerita más. Yo estoy feliz de la vida de ver todo esto, ¿eh? Y te voy a enseñar su Batman maravilloso que y se dice, nomás enséñaselo. Ya ves, Arturo, ¿qué onda? Nada más para que me dé las tres con tus joyitas. No, pero qué padre, en verdad. Aunque no estés aquí, la estoy pasando muy bien. Ahorita le vamos a hacer una videollamada para negociar esto. Entonces va a ser algo nuevo para el canal, pero en verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad porque yo creo que otra pues mire, qué lindura. Wow. Please, it's Batman! Ese es de imán. Sí, sí, sí. Yo creo, eso estuvo bueno, yo digo, porque así los niños pues no lo rompían, ¿no? Claro. Se pegaba todo. Oiga, pero qué joyita, esto no es nada común, ¿eh? No, ese lo trajo su abuelita también. Sí, Todo es imán. ven Le aquí puedes las quitar. extremidades. Y vean la carita igual, una escultura muy, muy única. Qué joyita de Mego, setentera. ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Qué bárbaro! Calabozos y dragones, superpowers y Star Wars que no podían faltar en una colección así. Fíjate, estos se los traje yo de Roma. Él nos pedía soldados. Qué bárbaro, y el cromo de los cascos está único. Sí, pues estas joyitas que le trajo de Roma son los Ergan Boys, que son de Xin, que era como la competencia de Playmobil. Oye, pero veo que le traían, le digo, bastante de importación. La gran mayoría, por ejemplo, de todos estos de Star Wars son americanos. Vemos aquí a los Bounty Hunters a Grido, vemos a Bosk. Vamos a ver si encontramos alguno de Lily Ledy. Miren, este es Lily Ledy. Estos eran de otra colección, me imagino. Ah, como no, esos son de Capitán Power, se llama. Ah. Esos me tocaron a mí también de niño. Este era mi favorito. Tenía de todo, qué barbaridad. Y yo sigo aquí embobado. Es que lo de Star Wars tiene una esencia única. Puedes ver todas las colecciones, son padres, pero Star Wars tiene una esencia. Sigue siendo, increíble. ¿no? Sí, las películas, ¿no? Todo. Hasta que pidió el casco.
Ah, sí, para guardarlas todas. Sí, para poderlos guardar. Y la verdad nunca tuvo una nave, nunca pidió una nave. A la fecha yo prefiero 1000 veces más un casco lleno de juguetes que las naves. La gente que te vende colecciones piensa que por el tamaño o así dice, ay, pues me van a dar más por la nave. Y a veces valen más las figuras. Qué bárbaro, ¿a poco no? Están asombrados. Qué buena colección. No sé, pero bueno, creo que hay piezas, por ejemplo, lo de Star Wars, el Batman, que no están a la venta, pero vale la pena echarse un taquito de ojo. Y dentro de poquito vamos a hacer la videollamada para hablar con Arturo. A ver, ¿a cuánto asciende el gasto? Mira, yo soy de Lulú. Miren, ¿esta es de usted? Sí. Qué bonita, de la pequeña Lulú. Y es de época esta. Un hermano siempre me la quiere robar, pero digo, no, esta es mía. O sea que ya sabemos de dónde viene lo del coleccionista. Sí. O sea, Y del condorito, sí sabes del condorito de... Ese es de Chile. Ah, es chileno el condorito. Es chile. No sabía yo, pensé que era mexicano. No. Igual que Calimán, uno piensa que es mexicano y la historia es cubana. Un saludo a todos mis hermanos coleccionistas chilenos. Hay mucha gente que sigue el canal desde Chile y yo, que Arturo es uno de ellos, es mexicano pero vive allá. Les mando un abrazo especial a toda la comunidad de coleccionistas de Chile. Eso es mi colección. Oye, ¿y este helicóptero? Estaba escondidito, se me olvidó. Ándale, ya me lo quería esconder, ¿verdad? Qué buena pieza. Aquí tienen ustedes al niño consentido, Arturo. No es cierto. Más bien el que ha hecho posible esta cacería. Él se encuentra ahorita en Chile y nos va a acompañar desde esta videollamada para negociar las piezas. Un saludo a todos tus seguidores, mucho gusto desde Chile. Todos somos Hunter. Eso. Te estoy poniendo aquí lo que más me interesa, ¿no? Que vienen siendo los G.I. Joe, los vehículos de He-Man y los He-Man con el dinosaurio de acá y el Transformer. Ah, mira, pues es que acá tiene la caja, no sabía. No me saca lo bueno, ¿ya ves? Esa era la joya. Sí, es que esto eso hace la diferencia. Está completo. Sí, yo dije, bueno, guardó su unicel, pero no vi que tenía acá la caja. Perfecto, pues entonces Es que la son ponemos varios acá. modelos, ¿verdad? Se transforma, va haciendo modelos, pero sí era lo que yo quería ver. Que estuvieran los puñitos y esas cosas y están acá adentro, perfecto. Me gustaría hacer un lote con eso. Lo de Star Wars, no sé si, bueno, tal vez más adelante estés dispuesto a venderlo. Ya podríamos hacerlo como por separado. Este lotecito de ahí que está agarrando tu mami, un Batman así o un Superman sin la piernita, como es el americano, viene siendo el Mego, se devalúa muchísimo sin esto. Entonces te soy sincero, estas son piezas que mejor yo guardaría para el real porque ni te las van a pagar bien y son de tu infancia. Entonces en realidad mejor como que guárdalas así. Les digo que te consentían un buen. No sé si viste por lo menos de He-Man, yo recuerdo perfecto que el Mechanic, creo que Triclops, todos esos, el Jitsu, todos esos, entre mi mamá y mi abuela, alguna vez se pegaron un viaje a Europa y me los trajeron. Sí, de hecho, fíjate, el Triclops es el francés, pero francés. Este, aunque diga Francia, es la versión mexicana. Digamos que se quedaron con el molde, pero sí hay cositas que no se encontraban aquí. Le digo que has de haber sido la sensación de la cuadra. Pues claro, recuerdas que bueno, después de Reyes te dejaban llevar los juguetes a la escuela. Pues a mí nunca me dejaron llevarlos, preferían que me quedara en la casa jugando a que se me fuera a perder algo. Pero sí con otro amigo que también tenía varios. Él tenía el castillo Grayskull, que fue la gran envidia que le tuve, que nunca logré tenerlo, pero con él jugábamos bastante. O sea, ¿nunca tuviste el castillo de Grayskull? No, ahí los Reyes nunca llegaron. Ahí los Reyes le hablan. Dime un poquitín, ¿qué podríamos hacer ahí? O sea, complementar, por ejemplo, con lo que sacamos y las cosas que metimos, ¿qué te late? O sea, sería lo que ves acá, de cuenta. He-Man, G.I. Joe, Dinosaurio y Transformer. Debe de estar la lancha por ahí, porque venían juntos. Sí, bueno, aquí está el de Superman, que es Corgi. Está el Corgi de Batman. Y este que es una joyita, pero por las condiciones no se salva mucho porque le sacaste a Batman. Cumpliste yo que una de las fantasías que todos queríamos hacer. Es una pieza mexicana. Esta era de Politoys McGregor. Te soy sincero, cuando están en este estado las piezas y son desde niño tuyas, no vale la pena porque yo esto me lo puedo encontrar en estas condiciones en un tianguis y vale 200 pesos, 300 pesos.
Entonces a veces vale más la pena que lo conserves tú. A mí me gustaría cerrar el trato por lo que vemos de aquel lado. Y no sé cómo veas, yo siento, te digo, ¿no? 10,000 pesos se me hace justo. Yo todavía diría, no, pues te ofrezco más. Pero hay cosas que, o sea, tienes muchas figuras americanas. Y quieras o no, en esa época era como una ventaja. Pero ahora lo que más se busca, o sea, lo que yo más atesoro, por ejemplo, es lo hecho en México. Entonces esta hilerita de aquí abajo que yo te puse es lo que más atesoro hasta la Evelyn, porque son las figuras, la francesa y las mexicanas de aquí. De ahí en fuera, por ejemplo, un Jitsu de Taiwán, un Merman de Taiwán, son piezas que en Estados Unidos hay muchas. Ay, no se vaya a acabar la... Silencio, silencio incómodo. Bueno, cerrémoslo. Porque igual era lo que platicaba con mis papás. Tú lo has dicho en tus videos. Ojalá hubiera el suficiente espacio y las condiciones como para dejarlo como una colección. Pero Claro. cada vez hay menos espacio. Es una inversión también en las vitrinas o cualquier cosa. O estar limpiando, ¿no? Pocas veces te encuentras cosas tan bien cuidadas y se ve que les dabas cariño. Esta fue una como cacería terciada. Estamos haciendo por primera vez esto de hacer una llamada hasta Chile. Ya ellos sabrán qué porcentaje te hacen llegar del pago. Todo va a ser para ellos y ese fue el acuerdo. Sí, guau. Oye, qué buena noticia. Qué buena noticia. Súbele. La inversión principal fue de ellos y ese, ¿no? Así que el cariño que ellos tuvieron y como tú dices, lo bien o malcriado que me tenían, pues ahí se ve reflejado y el dinero es para ellos, ¿no? Oye, no, pues muchísimas gracias y aparte gracias por habernos dejado hacer partícipes aquí a los Hunters. Nada más una última preguntita. ¿Cómo fue que diste conmigo, o sea, con el canal estando allá en Chile? Yo de curioso en YouTube, el primer video que vi tuyo, donde mostraste tu colección en una expo, no sé cuál era el nombre, que mostraste los bootleg y todo eso, y que tenías He-Man, que tenías los tiburones, todo eso, y de ahí empecé a seguir tus videos. Me gustaron mucho cuando te fuiste a Europa, cómo te metiste en los tianguis, en pequeñas tiendas, a encontrar juguetes. Y de ahí fue donde di contigo. Y justo me acordé que algunos de mis He-Man venían de fuera. Entonces dije, a lo mejor podríamos hacer ahí algún intercambio. Ahora que estuve para Navidad en México, pues les pedí a mis papás que lo sacaran para tratar de contactarte. Te mandé mensaje por ahí, pero no hubo suerte. Y ahora volví a intentar y ya nos pusimos en contacto. En verdad, o sea, dejé pasar la oportunidad una vez y me diste segundo chance. Te di una segunda oportunidad y... Oye, qué buena onda. Y pues bueno, que sepas eso, que la mayoría de las piezas que se quedan en mi colección las voy a atesorar. También algunas de las piezas, o sea, tengo la obligación de ponerlas en algunas colecciones importantes para que la gente también las atesore y que sepan de dónde provienen. Yo sé que lo que te vas a quedar lo vas a cuidar bien y justo cuando llegues a tener tu museo, que deseo que así sea, pues ahí veré alguna de mis piezas. Claro que sí, y el día que estés de vuelta por acá por México, ojalá y nos demos una escapadita a una chachareada, a una cacería por ahí. Sí, yo encantado. Mi hermano, te mando un abrazo, en verdad, me voy muy contento y te agradezco esto y también a ustedes porque pues no es nada fácil que accedan, ¿no? Así de que venga un loco a grabar y que agarre aquí las cosas, pero me acabaron enseñando hasta sus colecciones, entonces estoy muy contento. No, muchas gracias a ti también. Les enseñé tu foto para que vieran que, bueno, sí puedes tener cara de loco, pero eras buena gente. Déjame despido igual por acá de los que están viendo este video. Muchísimas gracias, espero les haya gustado esta cacería y recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.